Buenos días, mis estimados teleaudientes de esta sección de Telesalud. Para mí es un grato honor dirigirme a ustedes para hablarles de temas que pueden ser útiles y que son de relevancia diaria, puesto que en cualquier comunidad o en cualquier institución, sea de salud física o de salud mental, se producen situaciones que necesitan una atención muy pronta, eficaz y rápida. Pero antes de eso se necesita una identificación adecuada. Entonces, el tema de hoy es emergencias psiquiátricas. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos las principales emergencias psiquiátricas. La primera, de la cual nos vamos a ocupar un poco más detalladamente, es agitación aguda. Ya le dedicaremos el espacio adecuado. Luego estamos colocando la conducta suicida. En tercer lugar, está figurando los síndromes debidos a uso de psicofármacos. En cuarto lugar, las crisis depresivas. En el número 5 va emergencias relacionadas al alcohol, abuso de drogas psicoactivas. En sexto lugar, las crisis de ansiedad. En séptimo lugar, las crisis conversivas y disociativas. Si ustedes se dan cuenta, se está tratando de hacer una forma comprensiva, es decir, abarcativa, de la mayoría de emergencias de esta naturaleza y que surgen en cualquier entidad o cualquier institución que hemos dicho, ¿no? Pero dijimos que ahora nos vamos a dedicar a la agitación aguda. Lógicamente, para cualquier personal, ya sea médico o no médico, que esté en una institución, ya sea posta, centro de salud, hospital, etcétera, o inclusive dentro de un ámbito especializado, el hecho de manejar una emergencia psiquiátrica va a significar algunas cosas, como por ejemplo, entrevistar bajo presión, puesto que a veces viene la familia trayendo al paciente y requiere que sea atendido ya mismo, en lo que se denominaría cero colas. No se puede postergar la atención. Entonces, ya desde que empieza esto, la entrevista va bajo presión. Y además, el médico tiene que distinguir, diferenciar si se trata de un trastorno físico o un trastorno psíquico, puesto que luego va a tener que tomar una determinación. Porque si es un trastorno físico, se puede perder un tiempo valioso postergando el hecho de la permanencia de la persona que acude al centro de atención. Inclusive, va a tener que, la persona que evalúe va a tener que tener una flexibilidad para cambiar de decisiones. Porque puede que por una evaluación rápida pueda haber errado, pero podría también en el curso de la misma, cambiar de decisión. E igual, el evaluador tiene que poseer una capacidad de tolerar la ambigüedad, porque a veces viene la mamá y dice, no, estuvo tranquila mi hija, que viene, por ejemplo, para ser atendida, y el papá dice, no, que ha estado violenta, y el hermano dice, no, pero estuvo escupiendo. Es decir, nos dan una serie de información que puede no ser necesariamente la correcta, y entonces uno tiene que ser paciente para tomar la mejor determinación, tomar la mejor información. Y, lógicamente, lo que nosotros en esta institución recomendamos es que haya una actitud de cooperación con nosotros psiquiatra o no psiquiatra, si se trata de una institución donde no hay especialista. Es la mejor manera que nosotros recomendamos es trabajar en equipo. Y eso nos permite incluso trabajar mejor con la comunidad, porque a lo mejor la persona que es traída para resolverle su problema de emergencia
puede ser una persona que esté en la comunidad y que no tenga familiares y que de pronto es encontrada por un poblador o a lo mejor la policía, a lo mejor el serenazgo. Entonces necesitamos, como verán, un trabajo cooperativo de tal manera que podamos hacer una mejor identificación del problema y, lógicamente, darle una mejor respuesta. Si ustedes se dan cuenta, yendo ya a lo que es la parte de la agresión, de la violencia, accidentes, injurias, hay es un juego entre el impulso que tiene la persona y el control del mismo. Generalmente el ser humano que está sano puede controlar un impulso. O sea, en un equilibrio, en una balanza, puede uno controlar frente a un determinado estresor, frente a un problema, eh, que puede ser un conflicto, que puede ser una alteración orgánica o neurológica, o, lógicamente, cualquier otro estresor. Pero hay que darse cuenta que no todos los seres humanos pueden estar bien. Puede que tengan algún problema de desinhibición química en el cerebro o una fragilidad que viene desde abajo, es decir, que a lo mejor desde nacimiento ha visto que sus padres se discuten, se pelean entre ellos, sus hermanos se gritan, lo que se llama una alta emoción expresada. Que a lo mejor los problemas en su casa se resuelven vía gritos, vía comandos y órdenes que son muy imperativas. Entonces, aprende eso de ahí. De modo que una persona va desarrollándose a lo largo de la vida controlando este impulso, pero a veces esto ya no es posible. Cuando se rompe este control, entonces ya ocurre una emergencia. A ver, vamos a ver entonces lo que sería el control de la agitación psicomotriz. Ustedes saben que la agitación psicomotriz puede surgir en cualquier momento y a veces da pocos minutos para intervenir. Entonces, vamos a intentar una definición. Sería una agitación psicomotriz, una excesiva actividad motora, verbal, irritabilidad, falta de cooperación, un arrebato verbal, gesto de amenaza, violencia contra una persona, contra varias personas, destruyendo objetos, etc. Y un estado de hiperactividad motora, lógicamente, porque la persona puede tornarse rápida, violenta, asociada a tensión interna. Dentro de ella hay una tensión interna que puede desembocar en una conducta agresiva, que puede ser golpear a la otra persona, puede ser utilizar un arma blanca, a lo mejor un arma de fuego, o romper o destrozar un objeto valioso o no valioso. Y ustedes saben que la agresividad sería un acto intencional que causa daño físico o mental a otra persona, de manera física o verbal. Y la violencia sería definida como un acto agresivo que causa daño físico a otra persona, usando la fuerza física, abusando de ella, una restricción dirigida a otra persona con intención de coaccionarla o que deje de hacer un acto cualquiera, porque la persona que está en este estado no se da cuenta de ello. Es decir, puede, por ejemplo, encerrar a otra o cerrarle el paso, o a lo mejor en un arrebato tirarla hacia el piso, pero la cosa es que le está limitando el movimiento, la libertad de caminar, pero por supuesto puede estar lógicamente bajo el influjo del problema que está llevando dentro. Y lógicamente si uno se da cuenta, dentro de una agitación que posee una persona, se movilizan ciertos mecanismos internos, ¿no? Que son básicamente los neurotransmisores que están en el cerebro. Y ahí básicamente están trabajando uno que es la dopamina, otro que se llama noradrenalina, otro que se llama 5-HTO serotonina, y
el único que puede de alguna manera ser inhibitorio, o sea, que frenador sería el GABA, ¿ya? Básicamente es atribuido mucho a un descontrol de balance en el neurotransmisor denominado dopamina. Aquí una vez más, disculpando, está en inglés, aquí está bien claro que aumentan los niveles de dopamina en una persona que está violenta, que está agresiva, aumentan los niveles de noradrenalina, también llamada norepinefrina, y disminuye, por ejemplo, los niveles de serotonina. También disminuye el nivel de GABA que habíamos mostrado en la primera, en la figura anterior. Y últimamente están apareciendo otros neurotransmisores dentro del cerebro que están siendo estudiados como el glutamato y la acetilcolina, por ejemplo. Antes no se tomaban en cuenta, yo les he mostrado en la primera lámina que estaban en juego la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, la noradrenalina y el GABA. Pero aquí están apareciendo el glutamato y la acetilcolina. Sin embargo, fíjense, el juego principal está en esto, en el aumento de la dopamina, ¿no? La disminución de la serotonina y la disminución del GABA. Hemos dicho que el GABA es el frenador. Este aumento de la dopamina y de la adrenalina lleva a tener hiperactividad, impulsividad, ¿no? Y lógicamente hay una disminución del GABA y la serotonina, que están de alguna manera teniendo influencia sobre las funciones ejecutivas y la regulación de las emociones. Bueno, aquí sería un poquito complejo, pero les explico rápidamente que la persona, por ejemplo, está con algunos síntomas, a lo mejor escucha voces que le dicen que pidan agredir a otra persona, se da el mecanismo que hemos dicho y se desencadena y dentro del cerebro hay ciertas áreas que también controlan los impulsos, pero que no están funcionando bien cuando uno está agresivo y está psicótico. O estar, por ejemplo, pensando que lo persiguen, que lo quieren matar, son fundamentales en que la persona no esté en la realidad. Y lógicamente, como hay este neurocircuito que les he mostrado hace un ratito, no tiene un freno en alguna parte del cerebro, que espero poder explicarles en una siguiente lámina. Pero ante todo, quiero decirles qué signos y síntomas ven las personas de afuera. Ven que la persona está, por ejemplo, habla muy rápido o a lo mejor habla fuerte o a lo mejor está muy violenta o está movida, o sea, tiene una actividad motora incrementada, puede ser repetitiva, puede estar caminando de un lado a otro y no tiene un propósito definido. Porque apenas escucha un ruido y ya se pone hiperexcitable, hay una respuesta exagerada, por ejemplo, ante un sonido, se irrita, y dentro la persona puede estar sintiendo que está con aceleración del corazón, o sea, taquicardia, puede estar presentando sudor, boca seca, y en la persona incluso puede sentir que no puede tener el control de la situación y se está escapando ya el control de sus manos. Y lógicamente ahí se muestra agresiva contra sí misma, contra otras personas. Entonces, las señales de alerta, el discurso generalmente tiene un contenido hostil o suspicaz, de volumen alto y que va creciendo. Se nota intranquila la persona, no puede guardar la tranquilidad, uno le puede decir, pero cálmate, y de repente grita y sigue con la voz alta e intranquila. El ceño fruncido, los labios apretados, hay una mucha tensión muscular. Y se nota que puede estar respirando rápidamente, hiperventilación,
O puede estar también pálido o con la cara roja, rubicundez. ¿Y por qué es que las personas, cuál es lo que está detrás de que una persona se ponga así, violenta, agresiva, destructiva? Detrás puede estar entonces una psicosis muy conocida que se llama la esquizofrenia. Ustedes saben que la esquizofrenia es una enfermedad que sería la que explica la mayoría de veces que la persona se pueda poner así, porque se descompensa y presenta síntomas que hemos dicho hace un ratito, los síntomas psicóticos. Es decir, puede escuchar voces o puede ver cosas que no existen o puede ya descontrolarse hasta el punto de agredir o destruir. Acuérdense que la esquizofrenia es una enfermedad que afecta al 1% de la población aproximadamente, que viene de muy abajo, desde los 10, 11, 12 años, y que tiene por lo menos 6 meses con esos síntomas donde hay cambio de conducta, en donde uno de los principales sería entrar en agitación y conducta destructiva. Pero también la agitación psicomotriz, la violencia y lo que estamos hablando, también puede explicarse por el trastorno bipolar. Acelerada, la persona puede estar muy rápida, demasiado rápida, hiperexcitada, violenta, pensar demasiado rápido, hablar demasiado rápido y no tolerar que las otras personas le puedan poner orden, control. Y entonces ese descontrol lo lleva a agredir también. Y no solamente agredir a otros, sino agredirse a sí mismo. Que se verá en otro capítulo. Pero básicamente aquí, la persona que esté en la fase eh, de aceleración, que también se llama manía o hipomanía, ¿ya? Porque los polos serían depresivo y maníaco. Entonces, en esta parte llamada manía, la persona se acelera, se pone a hablar más rápido, se pone a hacer las cosas de una manera mucho más fluida, demasiado fluida. Hay ideas de grandeza, creencia de poder, y nadie se le puede oponer, porque si se le pone, puede agredir o destrozar objetos o tener conductas desafiantes o salir y gritar en medio de la calle. Y entonces, nuevamente, estamos frente a lo mismo, como habíamos explicado. O, por ejemplo, las personas que consumen sustancias. La persona, hemos visto que si empieza a tomar alcohol, ya sabemos cómo puede terminar una persona que ya no tiene control cuando ha tomado ya, por ejemplo, una cantidad apreciable de alcohol. Puede salir a agredir a las personas, a gritarle, a insultar, y lógicamente perdiendo todo el control de lo que es la cordura. Y eso también puede suceder cuando consume sustancias psicoactivas como marihuana, cocaína, etcétera. Es decir, hay muchas sustancias que llevan a la persona a perder el control. Entonces, se manifiesta muchas veces en que atacan a personas o destruyen objetos o golpean los vehículos o a lo mejor en su desesperación pueden manejar de manera desenfrenada y pueden hacer daño con el vehículo manejando bajo el estado de ebriedad, por ejemplo. La ansiedad también puede llevar cuando una persona está muy ansiosa, muy nerviosa, puede destruir, por ejemplo, los papeles. Si está en un examen, a lo mejor rompe el papel, se retira de la clase, le grita al profesor y sale porque no puede tolerar, ¿no? O sea, la ansiedad también puede cursar con agitación y conductas de esta naturaleza. A ver, aquí vamos a ver qué otros desórdenes están asociados con la agresión. Un chiquito con retardo mental o una persona con retardo mental puede actuar en algún momento cuando presente crisis, puede actuar de una manera violenta. Y acuérdense que el chico con retardo mental no calcula muy bien lo que es la cordura, eh, la, el control de emociones. Entonces, puede actuar también de una manera agresiva.
Los niños que tienen problemas de déficit de atención con hiperactividad, su nombre lo dice. Por ejemplo, no presta atención en clase, está moviéndose constantemente en la clase y puede ir y golpear a otro muchacho y a lo mejor el muchacho le contesta y se produce una gresca dentro del colegio o en la calle. Puede ser cualquier ámbito. La cosa es que se da un problema de agresión. O los que tengan trastornos de conducta. También se ve, por ejemplo, en el sector escolar. Es decir, que son chicos que se comportan constantemente mal, que están, por ejemplo, haciendo bullying a sus compañeros, están lanzando papelitos, le hacen bromas pesadas al profesor, están molestando a las chicas. Entonces, ellos a veces, en forma de crisis, a veces ya llegan incluso hasta hacer pandillaje, por ejemplo, que es una forma de agresión. Pero también esto puede aparecer, por ejemplo, en personas que tienen edad avanzada y que tienen problemas cognitivos, es decir, aquellos que están en estado demencial. Una enfermedad sería el Alzheimer, por ejemplo, que la persona entonces delira. Por ejemplo, una persona anciana, el abuelo que delira, ¿no? Y que cree que están persiguiendo la policía, lo persigue, que lo va a detener, y lo puede estar viendo, entonces está delirando. Y entonces, por ejemplo, puede creer que las personas que le acercan son policías y los puede agredir violentamente, ¿ya? Entonces, en los estados demenciales tipo Alzheimer se daría una situación así. Pero también hemos dicho que en el trastorno psicótico, que el principal trastorno psicótico de la esquizofrenia, pues también se da esta misma situación. La persona considera que los demás están hablando mal de ella, se burlan de ella, entonces los puede atacar, ya sea con mano, ya sea con arma blanca, sea con arma de fuego. Ajá. Pero acá sería un ejemplo de cómo sería una persona que se fue captada en el momento en que estaba pues violenta, ¿no? Ahora, los trastornos eh, afectivos, hemos dicho, acuérdense, sobre todo aquellos que tienen que ver con la bipolaridad, pero también hay trastornos debido a condición médica. Y aquí yo decía ayer que cuando uno evalúa tiene que darse cuenta. A lo mejor, por ejemplo, le aplicaron una inyección, o a lo mejor la persona está con fiebre, está con una fiebre tifoidea, por ejemplo, y está febril y está con los síntomas de la fiebre, y a lo mejor por eso está hablando más rápido, por eso está inquieta, por eso está rompiendo cosas. Y uno tiene que darse cuenta que hay detrás. Por eso es que la evaluación es muy importante, la evaluación integral, ¿ya? Entonces, una condición médica puede estar. Por ejemplo, también, si una persona está con problema diabético, el azúcar se le eleva y está, camina de un lado para otro, no sabe qué le pasa, pero se pone violenta, golpea la mesa, pero no se debe a que esté netamente mal de la mente, sino que a lo mejor la enfermedad subyacente, que en este caso sería la diabetes, está descompensada y eso le está llevando a tener un problema de agresión. Y aquellos que hemos dicho inducidos por sustancias. Es decir, hemos dicho que a veces hay personas que toman, por ejemplo, en los gimnasios, aceleradores. Eh, Les dicen, bueno, vamos a hacer que bajes de peso. Y les dan, por ejemplo, cafeína y otros análogos, que son muy conocidos. ¿Ah? No voy a mencionarlos, pero son sustancias que les dicen que los van a poner bien, que los aceleran, pero las personas a veces por tomar una cantidad excesiva de esto, se ponen muy bruscos, violentos, imponen, como si fuera parecido a lo que es un trastorno bipolar que hemos estado explicando, como un problema maníaco. Entonces, para ello, el corazón lo tiene muy acelerado, sudan hablan más de la cuenta y atropellan en el sentido de atropellar por encima de los demás y a veces llegan a la emergencia bajo ese estado, habiendo agredido al profesor del gimnasio, a lo mejor a las personas que lo rodean, porque esas sustancias, lógicamente, actúan sobre la química cerebral y la descompensan y la desequilibran, ¿ya? Y son numerosas. Aquí
una de estas sustancias. Por supuesto, aquí estarían las drogas, ¿no? El trastorno explosivo intermitente. Hay gente que a veces está tranquila y de pronto uno viene y le pide algo, y dice, mira, necesito que me des una hoja, y de pronto dice, pero ya te he dado, y tira en la cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, y después uno la ve que está tranquila y luego vuelve a actuar así, pues es una forma también de explicar. El trastorno de ajuste con perturbación de conducta. Hay personas que, por ejemplo, presencian algo grave en la calle, como por ejemplo un secuestro, ahora que está en nuestro medio, desgraciadamente, muy frecuente esto. Entonces ven, y a lo mejor en lugar de guardar la calma, eh, se ponen agresivos, violentos, y eso puede causarles incluso costarles una herida o la vida, ¿no? Cuando, lógicamente, frente a un problema, reaccionan de manera violenta. Eso también puede ocurrir en los trastornos de personalidad, es decir, de cómo se comporta la persona a lo largo de su vida. Por ejemplo, si es una persona con perfil paranoide, va a pensar que lo persiguen y que en algún momento puede ser una crisis de que lo están persiguiendo y puede atacar a las personas que ella considera que pueden ser violentas o le están de repente restringiendo su libertad o que le quieren hacer daño. El antisocial. Hemos visto que el antisocial, desgraciadamente, hay como un 10% de antisociales en nuestro medio, y a lo mejor estas personas ustedes saben que pueden robar, matar, atropellar, violar, ¿no? Y entonces, cuando va a veces la policía a cogerlos, hacen crisis agrediendo no solo pueden agredir a los agentes de drones, sino también pueden agredir a otras personas. El borderline, o también llamado TLP, es una persona inestable emocionalmente. Entonces puede también la persona estar frente a una determinada situación. Por ejemplo, vamos a poner el caso clásico. Una chica que está con un enamorado y el enamorado corta la relación y entonces son capaces de ir y golpear al enamorado, romper su computadora y por supuesto ellos terminan también haciéndose daño, en lo que vamos a ver después en la conducta suicida. Pero esto también es una forma de actuar con agresión. Bueno, narcisistas, pues, ustedes saben que se consideran superiores, que no contrastan nunca, siempre quieren tener la razón, y si uno los deja, los humilla, los hace quedar mal, como ellos consideran así, pueden atacar con violencia. Eso también puede verse en la conducta antisocial del niño. El niño antisocial en el ámbito del hogar puede atacar a sus padres, igual el adolescente que tenga este tipo de conducta, ¿no? Son niños que generalmente hacen conductas contra la sociedad, por eso se llama antisocial, en el adulto igual hemos dicho, y por ejemplo, ir contra sus compañeros, atacar al profesor, crear crisis dentro de la clase, escaparse en pandillaje, consumir sustancias y con eso consumar algún acto agresivo. Bueno, acá una ilustración. Una ilustración. A veces dicen que una imagen dice muchísimo más que tantas palabras que hasta ahora he dicho, ¿no? Entonces, lógicamente, aquí tendremos una muestra de cómo una persona podría llegar a descontrolarse, ¿no? Y hacer una explosión de cólera, de rabia, ¿no? Esto reflejaría de cómo es que puede llegar una persona así. Y eso puede ocurrir dentro del ámbito de la casa, puede ocurrir en medio en la vida pública, como que puede ocurrir dentro de una institución, y lógicamente esto es lo que tenemos que aprender a controlar. Eh,
pero estamos dando una explicación de cómo se llega hasta ahí, ¿ya? Entonces, aquí ya sería un poco redundante lo que hemos dicho, ¿no? Una persona se vuelve violenta o porque eh, abusa de sustancias o porque tiene una enfermedad mental, que ya lo hemos explicado, o porque hay una predisposición genética y termina esto en una conducta violenta. Por ejemplo, aquí solamente para mostrar muy rápidamente en el servicio de emergencia donde labora el que habla, a la cabeza de los diagnósticos de violencia está la esquizofrenia, como lo habíamos dicho, y en segundo lugar es el trastorno bipolar. Pero hay otros cuadros que también podemos explicar. Fíjense que podemos decir, a ver, la persona, por ejemplo, que es alcohólica, que llega a la casa con los diablos azules, y llega a buscar a la señora y le dice que quién es ese hombre que está contigo y no hay nadie ahí, ¿no es cierto? Entonces, la señora, pobre señora, no sabe qué hacer, la grita, le pega y termina agrediendo. Y los hijos salen a tratar de defenderla e igualmente pasa por encima. En la epilepsia, también, cuando hay crisis convulsivas, algunas personas se vuelven violentas, atacan a las otras personas cuando vienen a socorrerlas, lógicamente luego terminan calmándose con la convulsión, pero ya atacaron. Después, por ejemplo, una persona que sufre un derrame cerebral o un traumatismo encefalocraniano, su problema puede terminar, no es la mayoría, pero puede terminar haciendo un trastorno que cursa con violencia, igualmente. ¿Eh? O cuando la persona tiene un pensamiento incoherente y ofuscado, igualmente puede atacar porque piensa que está siendo víctima de una ofensa. Igual cuando la persona está desorientada y está ida, también podría reaccionar con violencia. O cuando tiene alucinaciones visuales, por ejemplo, aquellos que utilizan drogas, ¿no? No solamente ellos, pero ese es un ejemplo. Drogas alucinógenas que pueden producir alucinaciones visuales, entonces a lo mejor ven diablos, ven demonios que vienen y los quieren atacar, y entonces atacan y pueden romper, destrozar objetos, lunas y contra personas, etc., etc. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Hay que ver la ideación. La persona puede tener idea de que va a hacer un acto violento, desear hacerlo, tener una intención, tener un plan, y hay que ver si dispone de medios. Y esto es una cosa ya para el enfoque de cómo vamos a controlar. Si, por ejemplo, tiene arma blanca, tiene objetos punzocortantes, tiene arma de fuego, se vuelve más peligroso. Y nosotros tenemos que buscar la ayuda en estos casos, porque puede ser muy peligroso para las personas que van a controlar esto. Generalmente, las personas que se descontrolan son del género masculino. La edad más frecuente que hemos atendido y que vemos y que está en la literatura está entre los 15 y 24 años. Su estado socioeconómico generalmente es bajo y tienen un pobre soporte social, una familia desunida, tienen un grupo familiar o vecinal que no es el más adecuado y a veces pues hay lo que hemos dicho de consumo de sustancias. Pero hay que preguntar, cuando uno le pregunta al vecino o a la persona que trae al paciente violento, nos dice, no, ya miren, él ha hecho ya varias veces eso, ya le hemos llevado a una emergencia, antes ya hemos visto que se comporta mal, ¿no? Que roba, que va contra la sociedad, que se descontrola con su mamá, le grita, le pide dinero, a veces le pide dinero para ir a jugar a la casa de juegos, al casino, ¿no? Y vemos que a veces consume drogas, o lo hemos visto que está pues darse cuenta que es lo que además rodea a la persona que está violenta. Entonces, ¿qué es lo que nos ayudaría a tener como marco de referencia? Que, por ejemplo, el paciente ya viene los días, hace 2, 3 días ya viene, por ejemplo, golpeando, lo que nunca ha hecho, golpeando la puerta, ¿no? La tira. Antes la cerraba, ahora la tira.
y habla fuerte, más fuerte de que, de costumbre, ¿no? De pronto ha destrozado ya, por ejemplo, una silla, ha roto la luna, entonces ya eso nos va indicando que después va a ser una crisis. En otras palabras, da tiempo para que uno pueda identificar al paciente violento. O nos amenaza, ¿no? Nos dice, ya vas a ver lo que va a pasar, y esto no ocurría. Y puede ser verbal o físicamente, ¿no? De repente poniendo cabe, o a lo mejor una patada, etcétera. De pronto se ha conseguido piedras o algún otro objeto contundente, ¿no? Y lo peor sería conseguir armas de fuego. A lo mejor cada vez vemos que ya, por ejemplo, ha estado tratando de romper la puerta para escaparse y de pronto se dice, no pasa nada, ¿no? Y entonces hemos revisado que eso está peor. Si a eso se agrega ya síntomas paranoicos, es decir, pensar que las personas le están haciendo daño y estar seguro de que le van a atacar, eso agrava el problema. A lo mejor está escuchando, dice, no, me están ordenando que yo rompa. ¿Por qué estás haciendo eso? No, porque me están ordenando que yo rompa el ropero o que rompa la puerta, etc. A lo mejor la persona tiene un tumor cerebral que lo está llevando a no tener control de las zonas que hemos dicho que en el cerebro se pueden controlar a los actos de esa naturaleza. Entonces, como el tumor compromete esa zona, la persona lógicamente está desinhibida y hace el acto violento. Esta excitación catatónica es rara, pero todavía existe. ¿Eh? Es una persona que puede estar como una estatua y de pronto puede ir a atacar y a ahorcar a alguien. O vemos que la personalidad, si esta persona que se está poniendo violenta ya tenía una personalidad que era propensa a volverse iracunda o violenta o tenía un descontrol de impulsos de naturaleza misma, ya nos está dando más pautas de que va a haber un problema serio. ¿Cómo se maneja entonces? Entonces hemos visto que hay que conocer al máximo sobre el paciente. Si nos dicen ya todo esto, uno ya sabe cómo va a actuar. Estar al tanto de los riesgos. Ustedes saben que una persona que hemos descrito así puede matar a alguien o puede destrozar lo que está en su entorno. Nosotros, lógicamente, recomendamos que haya personal paramédico y este personal paramédico puede ser técnico de enfermería, auxiliar de enfermería o aquellas personas que trabajan en postas que no necesariamente tienen un grado de técnico, pero que nos pueden ayudar a controlar este problema. Tomar en cuenta la seguridad de los ambientes, ¿ya? Por favor, jamás se puede, por ejemplo, quedar un médico o una enfermera con un paciente de esta naturaleza encerrados, porque puede ahí ser su última actuación. Siempre tiene que haber una puerta de acceso libre y, lógicamente, hay que esconder rápidamente los objetos contundentes. ¿Qué pueden ser objetos contundentes en una oficina? Puede ser el grapador, el teléfono, lanzar con eso. Y si se puede, eso ya va a evaluar dependiendo del profesional que está y de la habilidad que tenga. Si puede tratar de persuadir o disuadir al paciente, ¿no? Sería ideal. Pero nosotros aconsejamos que no lo confronte. Por ejemplo, si un paciente viene con esa característica y nos dice, sí, que quiero matar, etcétera. Entonces, lo peor que puede pasar es que uno le diga, ¿y por qué vas a matar? Ahora llamo al policía. Jamás. No confrontar ni amenazar. Eso aconsejamos. Esto sería fatal. Y si peor, si el paciente está psicótico, es decir, no está en la realidad, mucho peor. Vamos a desencadenar algo más. Lógicamente que hay una violencia hacia otros,
Colocar al paciente en un ambiente tranquilo. Lógicamente, en una posta debe haber un ambiente tranquilo, una cama tranquila, limpia, sin objetos que sean potencialmente dañinos y que no tenga un acceso cercano a la puerta porque se va a escapar y va a hacer daño a los demás, mientras no haya habido lo que ahora vamos a hablar, la parte farmacológica. Disminuir los estímulos y los ruidos. Si en ese momento uno está escuchando una cumbia, una salsa, un reggae, por favor, apaga la radio. El médico deberá estar calmado. Nunca mostrarle la espalda al paciente. Mantener la distancia. No mirar, no desafiarlo, mirándole a los ojos, no dejarlo solo. Y usted sabe que puede atacar al médico o al personal. Y si ve que está por agredir, uno puede retirarse. Eso no significa ser cobarde, simplemente es evitar una agresión. Hacer una conversación calmada, presentarle un lenguaje claro, como decíamos, tratar de que el paciente pueda expresar, a lo mejor expresándose, es una descarga, lo que se llama catarsis, y lo mejor tratar de hacer una alianza con el paciente, cuando es posible. Si uno ve que no puede ser posible, pasa a lo siguiente. Por ejemplo, yo decía, si el médico está con un estetoscopio, es peligroso, por dos razones. El paciente lo puede usar como arma contundente, ya, con la parte de la auscultatoria, o puede ahorcar con el resto del estetoscopio. O con el mismo lapicero, causarle daño al médico. Esto que parece esta historia clínica que es de metal, ¿no? Puede con eso cogerle y golpear al médico o a otro personal. De esto ya hemos hablado. Los anteojos, o los arranca o puede destrozarlos y con los vidrios o espejuelos cortar o cortarse. Igual con el lapicero. Jamás evitar, bueno, hemos dicho siempre que la imagen ahorra palabras, ¿no? Jamás estar enfrentando de esa manera, confrontándolo. Entonces, fíjense, si él aceptara medicamentos, lo cual ustedes saben que va a ser bien difícil, sería ideal. Se necesita un mínimo de 5 personas ayudar a contener al paciente para contener su destructividad y proteger a las demás personas. La sujeción, o sea, el cogerlo, como vamos a mostrar en un ratito, no debe ser mayor de 4 horas. Menos en adolescentes, tiene que ser por poco tiempo, hasta que esté más tranquilo, y en niños 1 hora. De repente hay que recluirlo. Cuando se recluir, sería un cuarto protegido para que no salga y agreda y destruya todo lo que encuentra o a las personas que puede pasar. Vamos a ver ahora el tratamiento farmacológico. Fíjense, acá hay una muestra de cómo podría darse, ¿no? Decía mínimo 5 personas, pero pueden ser 4. Entonces, estas personas pueden coger al paciente, ¿no? De cada miembro, ¿está bien? Con una técnica especial y lógicamente, y ahí se le puede colocar el médico, la enfermera, pueden aplicar los fármacos a utilizar en ese momento. Todavía en nuestro medio se está utilizando la contención por sujeción de esta manera, porque lógicamente el paciente va a querer seguir atacando si es que no está controlado farmacológicamente. Acá, por ejemplo, hay una muestra de cómo podría hacerse, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las personas cogen los brazos, hay una técnica, como verán, cogen las piernas y también la cabeza, porque el paciente puede morder, ¿ya? Por eso es que decía que idealmente son 5 las personas que pueden intervenir, porque entonces con eso se evita que patee, que golpee, o que muerda, o que tire cabezazos, haciendo daño a otros o haciéndose daño a sí mismo.
Entonces, puede ser contención verbal más contención ambiental, en un lugar tranquilo. Puede haber contención verbal más un ambiente tranquilo, más los fármacos. Puede ser verbal más ambiente tranquilo, más los fármacos, más la contención física que hemos visto. ¿Ya? Uno tiene que ver, entonces, para elegir qué medicamento se le va a poner a un paciente que está así, ver si alguna vez ya vino y respondió bien a un medicamento, va a volver a responder bien. Ver si ha tenido efectos secundarios a este medicamento que le pusimos, para no volver a repetir. La vía de administración. Ver si la familia puede comprar el fármaco o si lo proporciona el CIS, por ejemplo. ¿Qué interacciones pueden estar habiendo con lo que hemos explicado? El uso concomitante con otros fármacos, o sea, a la misma vez. Y prevenir los efectos secundarios donde se pueda, porque a veces el paciente se queda con la idea de que el medicamento le causa tal conmoción secundaria que puede ser aversivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes lo que se utilizó mucho tiempo atrás fue la clorpromazina, que fue excelente. Y que si ustedes se dan cuenta, bloquear los receptores dopaminérgicos, D2 significa dopamina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la dopamina está elevada, ¿no? Habíamos explicado en un gráfico. Entonces, fíjense cómo está la clorpromazina lo controla. Eso mismo hace la haloperidol, que es el medicamento que se utiliza mucho en nuestro medio. Es barato, viene de 5 miligramos, ¿ya? Puede hacer lo mismo de bloquear los receptores de dopamina, pero nosotros tenemos que estar muy atentos a que se pueden producir los efectos adversos. Es decir, que puede ser que la persona se tuerza el cuello, sus ojos se volteen hacia un lado, o que le dé intranquilidad, o que después desarrolle una enfermedad, digamos, a largo plazo. Pero los más comunes serían la distonía, la lagaticia y tremor, que tiemble, ¿ya? Esto no va a ser porque está más grave, sino porque son efectos secundarios al medicamento que estamos usando. Entonces, en síntesis, lo que hasta ahorita se está usando con más frecuencia es el haloperidol en ampolla, 5 miligramos por vía intramuscular, que tiene afinidad a los receptores de dopamina, que hemos dicho que está elevada en este caso, ¿ya? Controla al paciente, lo hace dormir, pero puede aparecer esto. No en todos. Hay un porcentaje en el que puede aparecer. Ahora, esto disminuirá la aparición de efectos adversos si lo juntamos con lo que se está haciendo actualmente ahora. Se está usando una benzodiazepina, ¿ya? Que se llama midazolam. Esto, felizmente, lo está proporcionando el CIS. Viene en varias presentaciones. Una de las más frecuentes es 5 miligramos. Entonces, se puede colocar una ampolla o una ampolla y media intramuscular y disminuye la aparición de estos efectos. ¿Qué tiene esto? Actúa sobre el GABA. ¿Recuerdan que el GABA es el inhibidor, el que frena? Entonces, potencia y hace que la persona se tranquilice. Entonces es como si usáramos la vía de la dopamina y la vía del GABA. ¿Cuál sería la respuesta? A que la persona se calma, se tranquiliza, se duerme y además no le aparecen los efectos adversos cuando uno junta esto. Una alternativa a eso sería el diazepam de 10 miligramos, que puede usarse por vía endovenosa. Si el midazolam se usa por vía intramuscular, por eso se ha hecho muy popular, el diazepam se utiliza por vía endovenosa lentamente. Se aplica lentamente porque el efecto secundario sí puede ser grave, puede haber un paro respiratorio si es que no le pone violentamente, ¿ya? Entonces, resumiendo, el afronte actual para controlar, sobre todo cuando un cuadro es muy violento, es utilizando farmacológicamente el haloperidol de 5 miligramos por vía intramuscular, junto a un midazolam de 5 miligramos por vía intramuscular, o diazepam 10 miligramos por vía endovenosa lenta. Si aparecieran los efectos adversos aún con todo esto, también hay un medicamento llamado hiperideno, que viene también de 5 miligramos para aplicar, ya sea por vía intramuscular o por vía endovenosa, con lo cual se controla muy rápidamente estos síntomas secundarios que son desagradables. Esta sería la explicación de por qué aparecen los síntomas
colaterales. Es por la manera donde actúa, el sitio donde actúan estos fármacos. Por eso es que pueden aparecer los efectos colaterales. Así, por ejemplo, en emergencia de nuestra institución, en 24 pacientes, nosotros encontramos que lo que más aparecía como efecto secundario, el 50% que aparece sería entonces, perdón, la edad que aparece con estos síndromes es en chicos jóvenes, ¿no? 20 a 29 años. Y la frecuencia de la aparición es la siguiente. Por ejemplo, distonía, o sea que distonía significa que el cuello se tuerce, los ojos pueden ir a un lado, el tronco puede irse a un lado, con efecto secundario del medicamento, ya aparece en la misma muestra que estuvimos evaluando, en 62.5. Menos en 25% aparece la caticia, que significa la intranquilidad de irse de un lado a otro, estar intranquilo. Y el temblor de manos aparece en 12.5, que se llama parkinsonismo. ¿Ya? Entonces, en gente joven hemos dicho, ¿ya? Pero esto se puede controlar, también hemos dicho, con biperideno, o dijimos que puede disminuir si se suma al principal medicamento que hemos puesto, si se suma el midazolam o el diazepam. Bueno, un poco para explicar, aunque esté en inglés, lógicamente, esto será motivo de una explicación. Acá, a ver si esto nos puede ayudar. Habíamos dicho que el haloperidol puede ser incluso utilizado por vía endovenosa, aunque lo usamos menos cada vez. Inclusive puede usarse cada 2 horas. Ojo. Pero como hemos visto que es un medicamento que puede dar efectos colaterales, últimamente se está utilizando un medicamento de última generación, ya llamado antipsicótico atípico, que se llama ciperidona, que también se lo proporciona el CIS para buena suerte. Esta es una excelente opción. Cuando uno aplica la ciperidona por vía intramuscular, el paciente tiene menos posibilidad que le aparezcan los efectos que aparecen por el haloperidol. Generalmente no aparecen. Es muy raro que aparezcan. Hemos hecho estudios comparados y hemos visto que favorablemente utilizando este medicamento no aparecen, o muy poco, los efectos colaterales. Y fíjense que se puede usar intramuscular cada 8 horas y a veces la familia se queda incluso atónita de ver que a la primera o la segunda puesta el paciente está como nuevo, como si no hubiera hecho nada. Existe a su lado otro medicamento parecido llamado olanzapina, ¿ya? Que viene en 10 miligramos y también se aplica de la misma manera que el anterior. Lastimosamente, ambos medicamentos son muy caros, pero felizmente que el CIS por lo menos está subvencionando a la ciperidona. Se utilizan otras sustancias en el Perú y existen en nuestro medio, en Lima, sobre todo, por ejemplo, el valproato sódico, que ustedes saben que es un anticonvulsivante, pero que actúa muy bien para las crisis de agitación psicomotriz. Se utiliza endovenosa cada 8 horas. Se pone junto con una dextrosa, ¿no? Es decir, se mezcla una dextrosa más el valproato y se aplica lentamente y el paciente se calma. También hemos dicho que el diazepam es una muy buena opción, puesta de 10 miligramos para arriba por vía endovenosa lentamente. Hemos mencionado también el midazolam, que hemos dicho que se puede poner de 5 a 15 miligramos o más y de vía intramuscular. O puede hacerse unas combinaciones de medicamentos para poder controlar rápidamente la crisis de agitación psicomotriz y de agresividad. Entonces, fíjense, el nombre que recibía el haloperidol era neuroléptico. Lógicamente, el neuroléptico le va a producir sueño al paciente que viene agitado, violento. Pero no es esencial que el paciente duerma. Lo esencial es que se controle la agitación, es decir, la violencia con la que viene. Y se mejoran rápidamente sus síntomas psicóticos, sin sedarse tanto, ¿no? Porque lógicamente el paciente a veces puede sedarse, o sea, puede de alguna manera dormirse profundamente, y lógicamente eso no nos permite hacer una buena evaluación integral. Bueno, estos serían los principales efectos secundarios, que no solamente son los que hemos dicho, sino también hay que tener en cuenta, puede haber una rigidez corporal, puede haber la caticia, que es la intranquilidad, el temblor, que es el parkinsonismo, la distonía, que es, acuérdense, de doblar cuello, tronco y otros grupos musculares, puede haber sequedad de boca, puede haber salivación excesiva,
vértigo, visión borrosa, dificultad para misionar, estreñimiento, hipersensibilidad a la luz o sonidos, sensibilidad en la piel o prurito. Esto puede o no aparecer, pero en todo caso, cuando uno hace costo-beneficio, es mejor controlar a un paciente violento que puede destruir todo lo que está a su paso que no hacerlo. Esto les muestro porque en el Perú y en nuestra institución hemos estudiado comparativamente lo que les he estado diciendo. La ceperidona es un llamado antipsicótico atípico que actúa muy bien sobre la agitación psicomotriz, que no tiene los mismos efectos que hemos mencionado. Comparativamente con el haloperidol es mejor que él en lo que respecta a la aparición de síntomas secundarios. La olanzapina, repitiendo también, ¿no? Y lo que hemos visto al investigar es, y que ya veremos más adelante, que cuando uno utiliza estos medicamentos, hemos visto que también funcionan en las crisis suicidas. Pero eso ya será motivo de otra explicación. Recapitulando, cuando viene una persona agitada, luego de hacer una buena evaluación, ya saben que lo que hay que hacer es una o contención verbal, es decir, tratar de persuadirlo, si no, ponerlo en un ambiente tranquilo, o si no, hacer una contención física con 4 o 5 personas, o si no, hacer una contención farmacológica con los esquemas que hemos mencionado, pero finalmente la intención es controlar la agitación psicomotriz del paciente y hacer que no sea un peligro para las personas, los evaluadores o para lo que rodea al medio ambiente. Les agradezco muchísimo la atención que han prestado todo este tiempo. Lógicamente, como pusimos al inicio, acuérdense que hay otros temas que tratar, como conducta suicida, como las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, los problemas de descontrol en personalidad, etcétera. Es decir, hay otros temas que están en la carpeta que se van a desarrollar más adelante gracias a Telesalud. Gobierno del Perú. El Perú primero.